Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Estamos en piso con el economista Manuel Alarcón. Manuel, muchísimas gracias por venir. Muy buenos días, un gusto saludarte como siempre, a vos, a todo el equipo y a la audiencia especialmente. Manuel, te convocamos y queríamos hablar contigo respecto a lo que es este trabajo tan interesante que está realizando Dende respecto al análisis de los diferentes componentes del sistema previsional. Y quería arrancar puntualmente por el caso del Instituto de Previsión Social, que de repente pasa un poco fuera del radar cuando hablamos de las situaciones más críticas dentro del sistema previsional, pero también está mostrando algunos indicios que de repente deberían llamar la atención. Ustedes precisamente hablan de esto, Manuel. ¿Qué es lo que encontraron respecto a la situación dentro del Instituto de Previsión Social? Bueno, partamos del resultado eh, y vamos para atrás, ¿verdad? El resultado en los últimos 10 años sigue siendo positivo, hay que resaltar, pero va en franco retroceso. ¿Eso qué significa? Si lo medimos en dólares, en el 2013, el resultado superavitario era de aproximadamente 180 millones de dólares. Al cierre del año 2022, ese resultado es del aproximadamente, de vuelta, 70 millones de dólares. ¿Te das cuenta? O sea, hay un retraimiento en ese resultado superavitario. Entonces, uno diría, ¿producto de qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Porque finalmente el resultado no es otra cosa sino de lo que pasa con los ingresos y los egresos. Los ingresos hace referencia a los cotizantes. El número de cotizantes tuvo un incremento, se incrementó, pasó aproximadamente de 600 a 800 mil personas aproximadamente. Es decir, un incremento interesante, pero los ingresos no tuvieron la misma dinámica. ¿A qué me refiero? Con relación a los gastos. ¿Por qué? Porque en el número de beneficiarios se pasó de aproximadamente 40.000 a 70.000. Es decir, hubo un incremento, casi se duplica y el gasto se multiplica por 1.4 veces. Es decir, tenemos mayores beneficiarios, subió el número de aportantes y por tanto el resultado también hoy en día estamos viendo que es superavitario, pero cada vez es menor. Entonces, uno diría, eso parece razonable. Lo que no parece razonable es cuando miramos o comparamos con la caja fiscal, que es el otro pilar de todo el sistema previsional paraguayo. ¿Por qué digo que no es lo mismo? ¿Por qué? Porque el número de aportantes, por ejemplo, se multiplicó por 4 en el IPS y en la caja fiscal solamente por 1.4 veces. Es decir, estamos viendo y la recaudación de la caja fiscal está próxima a la recaudación que tiene el IPS. Entonces, puede ser lógico esto y es lógico si consideramos la subdeclaración de los ingresos, la escasa cobertura, el escaso control que lleva a cabo el ente previsional del IPS. Entonces, ahí es como vamos viendo de que lastimosamente el resultado, si bien es cierto, hay mayores beneficiarios, pero también hay un problema en la generación de los ingresos. Es decir, hay una mayor cantidad de aportantes, pero probablemente también hay fugas importantes. Yo creo que esa es un poco la gran conclusión que está por detrás de este caso del IPS, ¿verdad? Manuel, ¿esto en cierto modo está relacionado también a la gestión de las inversiones o cuál es el análisis que se puede hacer sobre ese punto? No. Este análisis hace referencia a los flujos, es decir, a los ingresos que el IPS tiene mes a mes y a los egresos, o sea, a las obligaciones, a los pagos que le da a los beneficiarios. Es decir, cuál es el comportamiento del flujo. Con relación a las inversiones, es el excedente de los ingresos descontados los pagos a los beneficiarios. Entonces, ese es el excedente que se utilizan para colocar en el sistema financiero principalmente a los efectos de contar con las reservas para que en el mediano y largo plazo el ente previsional pueda hacer frente a sus compromisos dado el envejecimiento previsto para la población
previsto o estimado aproximadamente para el año 2030. Entonces, ese es un análisis totalmente independiente. Pero ese análisis independiente tampoco hay que olvidarlo, más aún cuando en declaraciones el señor Ayei decía de que el Instituto de Previsión Social está tocando estas reservas. Entonces esa es una preocupación porque antes del periodo previsto se están tocando estas reservas. Entonces ese es un tema puntual y es una gran llamada de atención, son como luces de advertencia que se están dando con relación al ente previsional. Y hay un tema aún más relevante con relación al IPS. Si uno analiza su carta orgánica, uno sabe de que el 12.5 del 25.5, que es el aporte obrero patronal, debe destinarse al sistema previsional. De ese 25.5, 12.5 es para jubilaciones. Ese es así como está previsto en la carta orgánica. Pero ¿qué pasa? Con la ley de presupuesto año a año, dado que los gastos sanitarios son crecientes, entonces los gastos destinados a el régimen previsional son inferiores. Es decir, estamos con la ley de presupuesto incumpliendo lo previsto en la carta orgánica. Y es lo que solíamos decir. O sea, con la ley de presupuesto podemos modificar cualquier cosa, un código, una carta orgánica, una ley general, una ley permanente, es decir, modificamos todo. Entonces, esos son riesgos muy importantes que hoy se ven en materia previsional. Manuel, en el tema IPS también hay que ser conscientes de que la alta informalidad laboral tiene también su efecto, es decir, a lo mejor el Instituto de Previsión Social podría estar generando otro nivel de ingresos si es que se tuviese una mayor formalización dentro del mercado laboral en nuestro país. Por supuesto, totalmente de acuerdo contigo, Eduardo. Hoy estamos hablando, por ejemplo, una cobertura de casi un tercio de la fuerza de trabajo, lo que anteriormente se conocía como la población económicamente activa, está fuera de un régimen de cobertura de vejez. No estamos hablando ni siquiera de cobertura por contingencia, por pérdida coyuntural de trabajo. Estamos hablando de la vejez. No van a tener cobertura. Y eso es un riesgo aún mayor para las cuentas fiscales, porque eso significa de que en el largo plazo, cuando estas personas lleguen a la vejez, ¿a qué van a aplicar? Dado que no tienen hoy una cobertura, directamente van a de vuelta a apostar a los fondos, entre comillas, de los impuestos. Es decir, van a estar aplicando probablemente a las pensiones no contributivas. Y uno diría, ¿pero de qué estamos hablando? Y en números, los independientes, según la encuesta permanente de hogares, son aproximadamente 950.000 personas. ¿Tenés una idea de cuántos de estos independientes están aportando al IPS? 900 personas. No llegan a 900 personas. Entonces, estamos hablando del 0,001%. Y esa es una gran fuga. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando en materia previsional, lo que estamos buscando es calidad de vida para nuestros adultos mayores. Es decir, a un tercio de nuestra fuerza de trabajo hoy en día, cuando lleguen a la vejez, no van a tener ni siquiera probablemente un ingreso de subsistencia. Entonces, eso es preocupante. Cuando hablo de un ingreso de subsistencia, me refiero a un salario mínimo legal. ¿Por qué? Porque las pensiones no contributivas, la pensión, o sea, la transferencia para los adultos mayores es del 25% del salario mínimo. Es casi de alimentación nada más. Es un monto extremadamente exiguo, ¿verdad? Y si consideramos de que llegado también a la edad adulta hay problemas de salud, ahí ya estamos de vuelta con mayores problemas. ¿Por qué? Porque esa pensión de los adultos mayores no tiene cobertura sanitaria. Es simplemente, yo creería, una ayuda o una pensión alimentaria. Manuel, creo que también tenemos que señalar de que hay ciertas cuestiones que también ponen mayor presión a lo que es la situación financiera del Instituto de Previsión Social, sin hacer ninguna evaluación o calificación al respecto. Por ejemplo, está este famoso caso
de los marinos que piden acceder a una cotización que está por encima de los parámetros que está ofreciendo el Instituto de Previsión Social. Y ese tipo de cuestiones también generan su impacto y en caso de procederse a un pedido como ese va también erosionando la situación de las finanzas del Instituto de Previsión Social, que tiene una gran responsabilidad de dar la cobertura a una enorme cantidad de gente. Totalmente. Yo vuelvo a insistir, todas aquellas personas adultas mayores, la cobertura que hoy en día se tiene es de aproximadamente un 60%. De todos esos adultos mayores solamente tienen jubilación o algún tipo de pensión aproximadamente el 15%. El remanente o la gran cobertura está siendo dada a través de las pensiones no contributivas. Eso, en sentido estricto, podemos, en mi opinión, llegar a concluir de que tenemos un régimen previsional ineficaz. Y si consideramos de que esto, en vez de ayudar a reducir la desigualdad que se pudo haber generado durante el periodo de vida laboral, lo que hace en la práctica es profundizar aún más la desigualdad dentro del pueblo paraguayo. Entonces, es una gran preocupación lo que acabas de mencionar. Y de ahí la importancia de contar con reglas en lo posible, lo más equitativa posible. O sea, en el límite iguales. ¿Qué significa eso? Cantidad de años de aporte, edad para jubilarse, tasa de reemplazo. Definir eso. No importa si estoy en el sector público, si estoy en el sector privado, no importa si soy del sector bancario, si soy del sector municipal, no importa. O sea, el escenario debe de ser similar. Tasas de aporte similares. Hoy tenemos escenarios en donde el empleador en algunos casos no aporta, en otros casos llega a un aporte llegando casi al 20%. Tenemos el caso de los trabajadores, que en algunos casos los aportes van desde el 5% y pueden llegar hasta el 22%. Es decir, acá tenemos una grilla de opciones que lo único que hace es tener un sistema previsional lastimosamente desigual e inequitativo.